El marido infiel se rió de la carta de despedida de su mujer, hasta que encontró un test de embarazo. El aire de agosto se pegaba a las paredes de la casa como una promesa incumplida. Álvaro Mendizábal despertó con la boca seca y los ojos entrecerrados, tanteando el lado vacío de la cama donde debería estar Irene, pero llevaba semanas sin estar ahí. Otra vez en Teruel con su madre, murmuró, pasándose la mano por el pelo revuelto. La excusa perfecta para no tener que fingir que todo estaba bien entre ellos. Bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies descalzos, bostezando y pensando ya en el café que le devolvería algo de vida. Pero al entrar en la cocina, se detuvo en seco. Sobre la mesa de roble, junto al jarrón de cerámica que Irene había comprado en un mercadillo de Zaragoza, había una carta. El papel parecía húmedo, arrugado en los bordes, como si alguien lo hubiera sostenido con manos temblorosas. Reconoció de inmediato la letra inclinada de su esposa, esa misma letra que había llenado márgenes de libros durante años, que había escrito listas de la compra pegadas en la nevera, que había firmado tarjetas de cumpleaños con «Te quiero» al final. Álvaro tomó la carta sin prisa, casi con desdén. Conocía bien estos dramas de Irene, sus silencios prolongados, sus miradas heridas, sus intentos de llamar su atención cuando él tenía la cabeza en otras cosas, en otras personas. A ver qué melodrama es esta vez, pensó, desdoblando el papel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Álvaro, cuando leas esto, ya me habré ido. No sé si notarás mi ausencia de inmediato, o si tardarás días en darte cuenta, como ha pasado con tantas otras cosas importantes. He estado esperando que me preguntaras cómo estoy, que notaras que algo había cambiado en mí, que vieras que llevaba semanas intentando decirte algo importante. Pero tus ojos siempre están en otra parte, ¿verdad? No voy a pedirte explicaciones por los perfumes que no son míos, ni por las llamadas que cuelgas cuando entro en la habitación. Ya no me duele tanto como debería, y eso es lo que más me asusta. Me voy porque he aprendido que quedarse callada no es amor, es cobardía, y yo ya no quiero ser cobarde. Cuídate, Álvaro. Espero que encuentres lo que estás buscando. Irene. Álvaro soltó una carcajada, una risa seca, áspera, que resonó en la cocina vacía como un ladrido. ¿En serio?, dijo en voz alta, agitando el papel. ¿Después de 15 años me vas a salir con esto? ¿Con este drama de telenovela? Siguió riéndose, pero la risa se fue apagando cuando sus ojos se fijaron en algo más sobre la mesa. Algo pequeño, blanco, rectangular, un test de embarazo, con 2 líneas rosadas muy claras. Álvaro dejó caer la carta. El papel flotó hasta el suelo mientras él se quedaba mirando ese objeto que parecía burlarse de él desde la mesa. No puede ser, susurró, acercándose como si fuera una bomba a punto de explotar. Tomó el test con dedos temblorosos. La ventanilla seguía mostrando esas 2 líneas implacables. Positivo. Embarazada. Su teléfono comenzó a vibrar sobre la encimera. Un mensaje de Luna. ¿Vienes hoy? Te echo de menos. Álvaro miró el teléfono, luego el test, luego la carta arrugada en el suelo. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Por primera vez en meses intentó llamar a Irene. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Luego, la voz grabada que conocía tan bien. El número que has marcado no está disponible en estos momentos. Colgó y volvió a intentarlo. Mismo mensaje. Álvaro se dejó caer en la silla de la cocina, con el test aún en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si su risa había llegado demasiado tarde. El silencio que dejó Irene comenzaba a hablar más fuerte que cualquier grito. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más has menospreciado en tu vida se fue llevándose el regalo más grande que jamás sabrás valorar? ¿Crees que Álvaro merece una segunda oportunidad o hay errores que no tienen vuelta atrás? 3 días habían pasado desde que Álvaro encontró la carta, y la casa se había convertido en un museo de recuerdos que él nunca había notado. Las zapatillas de Irene junto a la puerta, su taza de té favorita en el escurridor, el libro de Lorca abierto en la mesita del salón, con una esquina doblada en la página donde había dejado de leer. ¿Cuándo fue la última vez que la escuché reír?, se preguntó, caminando por la cocina como un fantasma. El test de embarazo seguía sobre la mesa, acusándolo en silencio. Su teléfono vibró. Luna otra vez. Amor, ¿estás bien? Llevas días sin contestarme. ¿Nos vemos esta noche? Álvaro miró el mensaje y sintió algo extraño en el estómago. Asco. Por primera vez en meses,
La idea de ver a Luna le resultaba vacía. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, en Ávila, Irene caminaba por las calles empedradas hacia la escuela pública donde había conseguido trabajo. Sus pasos resonaban entre las murallas medievales, y cada eco le recordaba que había tomado la decisión correcta. «Buenos días, profesora Salvatierra», la saludó Carmen, la directora, una mujer de 60 años con ojos bondadosos. «¿Cómo se encuentra? Ayer parecía un poco pálida». Irene se tocó instintivamente el vientre, donde una vida nueva crecía en secreto. «Estoy bien, Carmen. Solo adaptándome a la nueva ciudad». «Ávila tiene eso», sonrió Carmen. «Te abraza despacio, pero cuando lo hace, no te suelta». En su pequeño apartamento alquilado, Irene había creado un refugio. Libros apilados en cajas que aún no había terminado de desempacar, una tetera que había comprado en el mercado local, y sobre la mesita de noche, una ecografía que había guardado como un tesoro. «Hola, pequeña», susurró, tocando la imagen borrosa. «O pequeño, todavía no lo sabemos, ¿verdad?» Había decidido no saber el sexo hasta el final. Quería que fuera una sorpresa completa, algo que fuera solo suyo, algo que Álvaro no había arruinado con su indiferencia. En Zaragoza, Álvaro había comenzado a hacer algo que no había hecho en años: buscar pistas sobre la vida de su esposa. Encontró en el armario un cuaderno donde Irene escribía poemas, páginas y páginas de versos que hablaban de soledad, de espera, de amor no correspondido. Hay silencios que gritan más fuerte que las palabras. Hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. He aprendido a vivir en los espacios que no ocupas, a amar en los momentos que no compartes. Álvaro cerró el cuaderno con las manos temblorosas. ¿Cuándo había empezado Irene a sentirse tan sola? ¿Cuándo había dejado él de verla realmente? Su teléfono sonó. Era su hermana Pilar. «Álvaro, ¿dónde está Irene? Intenté llamarla para felicitarla por su cumpleaños, pero su número no funciona». «¿Su cumpleaños?» Álvaro se quedó helado. «¿Qué día es hoy?» 15 de agosto, hermano. El cumpleaños de tu esposa. ¿Me vas a decir que se te olvidó?» Álvaro colgó sin responder. Se había olvidado. Completamente. Corrió hacia el calendario de la cocina. Allí estaba, marcado con la letra cuidadosa de Irene. Cumpleaños. 35 años. Había un corazón pequeño dibujado al lado. Se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Había estado tan ocupado con Luna, con el trabajo, con todo lo que no importaba, que había olvidado el cumpleaños de la mujer que llevaba 15 años a su lado. En Ávila, Irene se había comprado un pequeño pastel de chocolate en la panadería del barrio. Se sentó en su diminuto balcón, mirando las murallas iluminadas por la luz dorada del atardecer. 35 años, murmuró, llevándose un trozo de pastel a la boca. Y por primera vez en mucho tiempo, lo celebro siendo fiel a quien soy. No había llorado, no había sentido pena por sí misma, solo una extraña sensación de libertad que no había experimentado en años. Su teléfono, el nuevo que había comprado al llegar a Ávila, permaneció en silencio. Nadie tenía ese número, nadie sabía dónde estaba, y por primera vez en mucho tiempo eso no la asustaba. La asustaba. Álvaro, desesperado, había comenzado a llamar a todas las amigas de Irene que conocía, pero cada conversación terminaba de la misma manera. «No sabemos nada de ella, Álvaro. ¿Qué pasó entre vosotros?» El eco de la ausencia de Irene era más fuerte que cualquier presencia que hubiera tenido en los últimos años, y Álvaro comenzaba a entender que había perdido algo que tal vez nunca podría recuperar, pero aún no sabía cuán profundo era el abismo que había cavado con su indiferencia. Luna Ortega se miró en el espejo del ascensor antes de tocar el timbre. Llevaba un vestido azul ceñido que sabía que a Álvaro le gustaba, y un perfume francés que había comprado especialmente para él. Pero cuando la puerta se abrió, el hombre que apareció frente a ella no era el mismo que había conocido hacía un año. «¿Álvaro?», preguntó, frunciendo el ceño. «Tienes una pinta horrible». Él no había dormido en 3 días. Su barba crecía desaliñada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y llevaba la misma camiseta arrugada desde el martes. «Pasa», murmuró, apartándose sin mirarla. Luna entró en la casa, y inmediatamente notó que algo había cambiado. Las cortinas estaban corridas, había papeles desperdigados por el suelo del salón, y un olor rancio flotaba en el aire.
¿Qué ha pasado aquí?, preguntó recogiendo algunos papeles. Eran facturas, recibos y poemas. Poemas escritos a mano con una letra que no reconocía. Irene se ha ido, dijo Álvaro, dejándose caer en el sofá como un saco vacío. Luna sintió un destello de triunfo que intentó disimular. ¿En serio? ¿Por fin? Pensé que nunca pasaría. Está embarazada. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Luna se quedó inmóvil, con los papeles aún en las manos. ¿Qué? Embarazada. De mí. Y se ha ido. Álvaro se pasó las manos por la cara. Se ha ido y no sé dónde está. Luna sintió cómo se le secaba la boca. Durante un año, había sido la otra mujer, la aventura, la que tenía que conformarse con momentos robados y fines de semana a medias. Había esperado que Álvaro dejara a su esposa, que eligiera la vida emocionante que ella podía darle. Pero un bebé lo cambiaría todo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, intentando mantener la voz firme. No lo sé. Álvaro la miró por primera vez desde que había entrado. ¿Qué haríamos nosotros con un bebé de por medio? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Luna se dio cuenta de que nunca había sido realmente una opción para él. Había sido solo una escapatoria, una manera de evitar los problemas reales de su matrimonio. ¿Nosotros? Luna dejó caer los papeles. ¿Después de un año me preguntas qué haríamos nosotros? Luna, no empieces ahora. ¿Que no empiece? Álvaro, llevamos un año juntos. Un año en el que me has prometido que dejarías a tu mujer, que construirías una vida conmigo. Pero es que va a tener un hijo mío. ¿Y yo qué soy? ¿Un entretenimiento? Mientras ellos discutían en Zaragoza, Irene estaba en la consulta del doctor Ramírez en Ávila, escuchando por primera vez los latidos de su bebé. Todo parece perfecto, sonrió el médico, un hombre mayor con manos suaves. ¿Cuántas semanas calculamos? 12, respondió Irene, sin apartar los ojos de la pantalla donde se veía una forma pequeña y perfecta. ¿Y el padre? ¿Vendrá a la próxima consulta? Irene sintió una punzada en el pecho, pero la apartó rápidamente. No hay padre en esta ecuación, doctor. Somos mi bebé y yo. El doctor Ramírez la miró con comprensión. En sus 40 años de profesión, había visto muchas historias, y había aprendido a no juzgar. Entonces será mejor que nos concentremos en que tengáis toda la ayuda que necesitáis, dijo, imprimiendo las imágenes de la ecografía. ¿Tenéis apoyo familiar? Tengo a mi tía Esperanza, respondió Irene, y eso es suficiente. Pero al salir de la consulta, con las ecografías guardadas en el bolso como un tesoro, Irene sintió por primera vez el peso real de la soledad, no porque echara de menos a Álvaro, sino porque se dio cuenta de que tendría que ser fuerte por dos. De vuelta en Zaragoza, la discusión entre Álvaro y Luna había escalado hasta convertirse en algo cruel e irreversible. ¿Sabes qué?, gritó Luna recogiendo su bolso. Que te den, a ti y a tu perfecta familia. Espero que tu mujer no vuelva nunca, porque no te mereces ni a ella ni a ese bebé. Luna, espera. No, espera tú. Espera a ver si tu preciosa Irene te perdona. Espera a ver si puedes ser el padre que nunca supiste ser como marido. La puerta se cerró con un portazo que resonó por toda la casa. Álvaro se quedó solo, rodeado de papeles con poemas de una mujer que había conocido durante 15 años, pero que nunca había sabido ver. En el silencio que siguió, se dio cuenta de que había perdido a 2 mujeres en una semana, pero solo una de ellas le dolía realmente. Y esa era precisamente la que había tratado peor. Tomó su teléfono y marcó el número de Irene una vez más. El mensaje automático le devolvió la misma respuesta fría. El número que has marcado no está disponible. Pero esta vez, Álvaro no colgó inmediatamente. Se quedó escuchando el tono, como si fuera la única conexión que le quedaba con la mujer que había estado a su lado durante 15 años y que ahora cargaba a su hijo en un lugar que él no conocía. Una grieta se había abierto en su vida, y por primera vez, Álvaro se preguntó si sería lo suficientemente profunda como para tragárselo por completo. El café de la Plaza Mayor de Salamanca olía a canela y a historias no contadas. Álvaro había conducido 2 horas desde Zaragoza siguiendo una pista desesperada. Marisol, la mejor amiga de Irene desde la universidad, trabajaba ahora en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. «No puedo creer que tengas la cara de venir aquí», le dijo Marisol sin levantar la vista de su cortado. Era una mujer de cabello corto y gesto severo,
que nunca había disimulado su antipatía hacia él. Marisol, por favor, solo necesito saber si está bien. ¿Ahora te preocupas por si está bien? Sus ojos oscuros lo taladraron. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando ella se pasaba las noches llorando porque la ignorabas? Cuando me llamaba preguntándose qué había hecho mal para que su propio marido la tratara como si fuera invisible. Álvaro se removió incómodo en la silla de hierro forjado. No sabía que sufría, que se sentía sola en su propio matrimonio. Marisol tomó un sorbo de café antes de continuar. Irene me contó que durante meses intentó hablar contigo sobre su sospecha de embarazo, que preparó cenas especiales, que intentó crear momentos íntimos para poder decírtelo, pero tú siempre tenías la cabeza en otra parte, en otra persona, añadió con una sonrisa amarga. Porque sí, Álvaro, Irene sabía lo de tu aventura. El mundo se detuvo alrededor de Álvaro. ¿Sabía? Claro que sabía. ¿Crees que una mujer que ha vivido 15 años contigo no se da cuenta cuando cambias de perfume, cuando llegas tarde sin explicaciones, cuando tu teléfono se convierte en algo más importante que su voz? Mientras tanto, en Ávila, Irene estaba en su primera clase de preparación al parto. El centro de salud olía a desinfectante y a esperanza, y ella se había sentado en la última fila, intentando pasar desapercibida entre las otras mujeres embarazadas que habían venido acompañadas de sus parejas. «Buenos días, mamás», sonrió la matrona, una mujer robusta llamada Amparo. «Y papás», añadió, dirigiéndose a los hombres que sostenían las manos de sus parejas. Irene se tocó instintivamente el vientre, que ya comenzaba a mostrar una pequeña curva. A las 16 semanas, su bebé tenía el tamaño de un aguacate, según había leído en Internet. «Hoy vamos a hablar sobre el apoyo emocional durante el embarazo», continuó Amparo. «Es fundamental que las futuras madres se sientan acompañadas, queridas, protegidas». Irene sintió una punzada en el pecho, pero la transformó en determinación. Su bebé tendría todo el amor del mundo. Quizás no tendría un padre presente, pero tendría una madre que había elegido ser valiente. «¿Y si no tengo pareja?», preguntó una voz desde el fondo. Todas las cabezas se giraron hacia Irene, que había hablado sin darse cuenta. «Entonces tienes la oportunidad de demostrar que una mujer fuerte puede con todo», respondió Amparo con una sonrisa cálida, «y que el amor más puro es el que damos sin esperar nada a cambio». En Salamanca, Marisol había comenzado a relatar los últimos meses del matrimonio de Irene, con una precisión que destrozaba a Álvaro, pedazo a pedazo. ¿Sabes cuándo supe que Irene había tocado fondo? Cuando me llamó una noche de abril, llorando, y me dijo: «Marisol, creo que me he vuelto invisible. Mi propio marido me mira como si fuera un mueble más de la casa. Yo no...». «Sí lo hacías». La voz de Marisol se alzó, atrayendo miradas de las otras mesas. «La última vez que vine a visitaros, en mayo, tú te pasaste toda la cena hablando por teléfono. Irene había cocinado tu plato favorito, se había arreglado, había comprado vino. Y tú ni siquiera levantaste la vista del móvil». Álvaro recordó esa noche. Había estado hablando con Luna sobre sus planes para el fin de semana. Cuando Irene se levantó a recoger los platos, vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Le pregunté qué pasaba y me dijo: «Nada, Marisol. Es solo que a veces me pregunto cuándo dejé de importar». El silencio se extendió entre ellos como una condena. «¿Dónde está Marisol? Solo quiero hablar con ella». «¿Para qué? ¿Para seguir lastimándola? ¿Para pedirle perdón ahora que te conviene? Porque va a tener un hijo mío». «No». Marisol se levantó, dejando dinero sobre la mesa. «Va a tener su hijo. Tuyo solo era cuando podías haber estado ahí para ella. Pero yo puedo cambiar». ¿Sabes qué me dijo Irene en su última llamada? Marisol se dio la vuelta antes de irse. Me dijo: «He aprendido que cambiar por alguien que no te valora es la forma más triste de perderte a ti misma». Se alejó dejando a Álvaro solo con su café frío y el peso de 15 años de oportunidades perdidas. En Ávila, al final de la clase de preparación al parto, Amparo se acercó a Irene. «¿Cómo te llamas, querida?» «Irene. Irene Salvatierra. Es un nombre precioso. Y fuerte». Amparo le puso una mano maternal en el hombro. «¿Sabes qué he aprendido en mis 30 años como matrona? Que los bebés que nacen del amor verdadero, aunque sea solo del amor de su madre, son los más fuertes de todos». «¿Cómo lo sabe?» «Porque una mujer que elige ser madre sola no lo hace por cobardía. Lo hace por la valentía más pura que existe, la de amar sin condiciones».
Irene salió del centro de salud con una sonrisa que no había tenido en meses. El aire de octubre era fresco y limpio, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. Tenía 16 semanas para prepararse para ser la mejor madre del mundo, y por primera vez en años sabía que lo conseguiría. La lluvia golpeaba las ventanas de la consulta del ginecólogo en Zaragoza, como lágrimas que Álvaro no podía derramar. Había venido solo, con una carpeta llena de documentos médicos que había encontrado en el cajón del escritorio de Irene, análisis de sangre, ecografías preliminares, citas médicas que ella había ocultado durante semanas. Doctor Herrera, dijo, sentándose frente al médico que había sido el ginecólogo de Irene durante años. Necesito saber si mi esposa está bien, si el bebé está bien. El doctor Herrera, un hombre mayor con gafas de montura dorada, lo miró con expresión grave. Señor Mendizábal, usted sabe que no puedo dar la información médica de su esposa sin su consentimiento. Pero es mi hijo también. ¿Dónde ha estado usted durante las últimas consultas? La pregunta cortó el aire como una navaja. Su esposa vino sola a todas las citas, sola a hacerse los análisis, sola a escuchar los primeros latidos. Álvaro se hundió en la silla. No sabía qué, claro que no sabía. ¿Sabe lo que es ver a una mujer embarazada llorar en silencio durante una ecografía porque no tiene a nadie con quien compartir la alegría de ver a su bebé por primera vez? Mientras tanto, en Ávila, Irene estaba en la biblioteca municipal, rodeada de libros sobre embarazo y crianza. Había decidido que si iba a ser madre soltera, sería la más preparada de todas. Su cuaderno estaba lleno de notas, tipos de lactancia, desarrollo infantil, métodos educativos. ¿Te ayudo con algo?, preguntó Soledad la bibliotecaria, una mujer joven con una sonrisa cálida. Estoy investigando sobre crianza en solitario, respondió Irene, sin levantar la vista de un libro sobre desarrollo emocional infantil. ¿Tu primera vez? Mi primera vez. En todo. Irene sonrió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Primera vez siendo madre, primera vez viviendo sola, primera vez tomando decisiones solo para mí. ¿Y cómo se siente? Aterrador y liberador al mismo tiempo. Soledad se sentó a su lado. ¿Sabes qué? Mi madre me crió sola. Mi padre se marchó cuando yo tenía 3 años. ¿Y sabes qué recuerdo de mi infancia? Que nunca me faltó amor, que mi madre era la mujer más fuerte del mundo, y que aprendí que una familia puede ser perfecta aunque no tenga la forma que los demás esperan. En Zaragoza, Álvaro había decidido hacer algo que no había hecho en meses: limpiar a fondo la casa que había compartido con Irene. Encontró cosas que le partieron el alma. Una lista de nombres de bebé escrita con la letra de Irene, guardada en el cajón de la mesita de noche. Soledad estaba subrayado 3 veces. Encontró también un sobre cerrado con su nombre. Dentro, una ecografía de 8 semanas y una nota. Quería que fueras el primero en conocer a nuestro bebé, pero supongo que tendrás tiempo cuando estés preparado. Te quiero. Y la fecha de la nota era de 2 meses atrás. 2 meses en los que él había estado completamente absorto en su aventura con Luna. Su teléfono sonó. Era su madre. Álvaro, hijo. ¿Dónde está Irene? Llevo semanas intentando hablar con ella. Se ha ido, mamá. ¿Cómo que se ha ido? ¿Habéis discutido? Álvaro no supo cómo responder. ¿Cómo le dices a tu madre que has destruido tu matrimonio por una aventura? ¿Cómo le explicas que la mujer que siempre había considerado como su segunda hija se ha marchado llevándose a su nieto? Es complicado. Álvaro, Irene es como una hija para mí. Si le has hecho daño... Mamá, por favor. No, Álvaro. Esa niña te quería más de lo que merecías. Cuando erais novios, se pasaba horas ayudándome en la cocina, preguntándome cuáles eran tus platos favoritos, cómo cuidarte cuando estabas enfermo. Te adoraba. El pasado imperfecto dolía más que cualquier presente. En Ávila, Irene había decidido dar un paseo por las murallas al atardecer. A las 20 semanas, su barriga ya era evidente, y había comenzado a sentir los primeros movimientos del bebé, pequeñas burbujas, como peces nadando en su interior. «Hola, pequeña», susurró, acariciándose el vientre. «Tu abuela Esperanza dice que eres una niña porque me has dado muchas náuseas. Dice que las niñas son más traviesas desde el vientre». Se sentó en un banco frente a la catedral. El sol se ponía detrás de las torres medievales, pintando el cielo de naranja y rosa. «¿Sabes qué? He decidido que te vas a llamar Soledad,
No porque esté sola, sino porque he aprendido que la soledad puede ser la mejor compañía cuando la eliges tú misma. Una pareja joven pasó por delante, agarrados de la mano, riendo. Por un momento, Irene sintió una punzada de nostalgia. Recordó cuando ella y Álvaro eran así, cuando él la miraba como si fuera lo más importante del mundo. Pero la punzada se desvaneció rápidamente, porque se dio cuenta de que prefería 1000 veces estar sola y en paz, que acompañada e invisible. En Zaragoza, Álvaro estaba en el taller mecánico donde trabajaba su cuñado Javier, el hermano de Irene. ¿Qué coño has hecho, Álvaro? Javier no se andaba con rodeos. Era un hombre corpulento, de manos manchadas de grasa y corazón directo. Javier, mi hermana se ha esfumado. No contesta al teléfono, no responde mensajes. Mi madre está preocupadísima. Se fue porque cometí un error. ¿Un error? ¿Qué clase de error? Álvaro no pudo sostener la mirada de Javier. La engañé. El puñetazo llegó sin aviso. Álvaro se tambaleó, llevándose la mano a la mandíbula. Eso es por mi hermana, gruñó Javier. Y esto es para que no se te olvide. Le mostró una foto en su teléfono. Irene a los 5 años, vestida de primera comunión, sonriendo con 2 dientes de menos. Esa niña te adoraba desde que la conociste. Te siguió como un cachorro durante 15 años. Y tú, Javier escupió al suelo. Tú la trataste como si fuera basura. ¿Sabes dónde está? Aunque lo supiera, no te lo diría. Mi hermana merece algo mejor que un cobarde que se da cuenta de lo que tiene cuando ya lo ha perdido. Álvaro salió del taller con la mandíbula dolorida y la certeza de que había cavado su propia tumba. Pero por primera vez en meses, el dolor físico no era nada comparado con el peso de entender completamente lo que había destruido. Irene no era solo su esposa. Era la mujer que había elegido amarlo cuando él no se amaba ni a sí mismo. Era la que había construido una vida a su alrededor, esperando pacientemente que él decidiera habitarla. Y ahora se había ido, llevándose no solo su futuro, sino también la posibilidad de que él se convirtiera en el hombre que siempre pudo haber sido. El Instituto Público de Ávila se llenaba cada mañana del bullicio de adolescentes que corrían por los pasillos, como si el mundo fuera suyo. Irene, con 24 semanas de embarazo, se había convertido en la profesora favorita de muchos de ellos. Su barriga ya era evidente bajo los vestidos holgados que había comenzado a usar, y los estudiantes la cuidaban con una ternura que la emocionaba. «Profesora Salvatierra», le dijo Marta, una chica de 16 años con aparatos en los dientes. «Mi madre dice que si necesita algo para el bebé, que tiene ropa guardada de cuando yo era pequeña. Eres muy amable, Marta, pero estoy bien». «¿Es niño o niña?», preguntó Carlos, un chico tímido que se sentaba siempre en primera fila. «Es una sorpresa», sonrió Irene, acariciándose el vientre. «Pero tengo la sensación de que es una niña muy valiente». En el fondo de la clase, Pablo, un adolescente de 17 años con el pelo revuelto, levantó la mano. «Profesora, ¿no es difícil hacer todo esto sola?». La pregunta se quedó flotando en el aire. Irene miró a sus estudiantes, todos esos jóvenes que estaban aprendiendo sobre la vida tanto en sus clases de literatura como en los pasillos del instituto. «¿Sabéis qué? Es difícil, pero he aprendido que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto aunque tengas miedo». Mientras tanto, en Zaragoza, Álvaro había caído en una rutina autodestructiva. Se levantaba tarde, apenas comía, y se pasaba las horas rebuscando entre las cosas de Irene, como si fueran pistas de un crimen que él mismo había cometido. Había encontrado un diario que Irene escribía esporádicamente. Las últimas entradas lo habían destrozado. 15 de mayo. Álvaro llegó tarde otra vez. Olía a perfume que no es mío. Creo que ya no sé cómo hablar con él sin que se sienta atacado. Tal vez el problema soy yo. Tal vez me he vuelto aburrida. 3 de junio. Hoy me desperté con náuseas. ¿Será posible? No me atrevo ni a pensarlo. Si estoy embarazada, ¿cómo se lo digo a alguien que parece estar huyendo de mí? 20 de junio. El test dio positivo. Estoy embarazada, y no tengo a nadie con quien celebrarlo. Intenté decírselo a Álvaro esta mañana, pero contestó el teléfono mientras desayunábamos. Era ella, estoy segura. Ya no me importa tanto como debería. Álvaro cerró el diario con las manos temblorosas. Cada página era una puñalada de realidad. Irene había estado embarazada y sola,
Mientras él estaba construyendo una mentira con otra mujer, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Álvaro Mendizábal. La voz era femenina, mayor. Sí, soy Esperanza Salvatierra, la tía de Irene. El corazón de Álvaro se detuvo. ¿Está bien? ¿El bebé está bien? Irene está perfectamente. Y mi sobrina nieta también. ¿Sobrina nieta? Es una niña, Álvaro. Irene va a tener una niña. Una niña. Su hija. Álvaro se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar la emoción que le atravesaba el pecho. ¿Puedo hablar con ella? No. La respuesta fue tajante. No llamo para eso. Llamo porque Irene va a dar a luz en el Hospital San Vicente de Ávila. Y aunque ella no lo sabe, creo que tienes derecho a saber cuándo va a nacer tu hija. ¿Por qué me lo dice? Porque soy vieja, y he visto muchas cosas en mi vida. Y creo que algunas decisiones deben tomarlas las personas involucradas, no las circunstancias. Esperanza colgó sin más explicaciones, dejando a Álvaro con una dirección, una fecha probable de parto, y la certeza de que tendría que tomar la decisión más importante de su vida. En Ávila, Irene estaba en su apartamento preparando la habitación del bebé. Había pintado una pared de amarillo suave y había colgado dibujos que sus estudiantes le habían hecho. Una cuna de segunda mano que había comprado en el mercadillo local ocupaba el centro de la habitación. ¿Qué te parece, Soledad?, preguntó, acariciándose la barriga. La niña respondió con una patada fuerte que hizo sonreír a Irene. Creo que te gusta. Su tía Esperanza entró en la habitación con una taza de manzanilla. ¿Has pensado en el parto?, preguntó, sentándose en la mecedora que había pertenecido a la abuela de Irene. Todos los días. Estoy nerviosa pero emocionada. ¿Y después? Después viviremos, ella y yo. Saldremos adelante. Esperanza observó a su sobrina. En los últimos meses, Irene se había transformado. La mujer insegura y apagada que había llegado a Ávila había dado paso a alguien más fuerte, más decidida. El embarazo no solo había traído una nueva vida, había resucitado a la Irene que había estado dormida durante años. ¿Y si él aparece? La pregunta flotó en el aire como una posibilidad que Irene había estado evitando. No va a aparecer, respondió finalmente. Y si aparece, ya no soy la misma mujer que se fue de Zaragoza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he aprendido la diferencia entre amor y necesidad, entre estar acompañada y estar completa. Y ya no necesito que nadie me complete. Esa noche Irene tuvo la primera contracción. Fue suave, casi imperceptible, pero supo inmediatamente lo que era. Se llevó las manos al vientre y respiró profundamente. Tranquila, Soledad, aún no es el momento, pero ya falta poco para conocernos. En Zaragoza, Álvaro estaba en su coche, con una bolsa de viaje en el asiento trasero y la dirección del hospital de Ávila en el GPS. Llevaba horas sin decidirse a arrancar. ¿Tenía derecho a aparecer después de todo lo que había hecho? ¿Tenía derecho a reclamar un lugar en la vida de esa niña cuando había fallado tan estrepitosamente como padre antes de que naciera? Pero había algo más fuerte que la culpa, la necesidad desesperante de ver a su hija, de pedirle perdón a Irene, de intentar ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Arrancó el coche cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Le quedaban 2 horas de viaje para tomar la decisión que definiría el resto de su vida, sin saber que Irene, a 200 kilómetros de distancia, estaba preparándose para dar la bienvenida a su hija, con una fortaleza que nunca había sabido que poseía. El Hospital San Vicente de Ávila olía a desinfectante y a nuevos comienzos. Irene caminaba lentamente por los pasillos de maternidad, con una mano apoyada en la pared y otra en su vientre. Las contracciones habían comenzado esa madrugada, regulares y cada vez más intensas. Tranquila, cielo, le dijo Amparo, la matrona que la había acompañado durante los últimos meses. Tu niña tiene prisa por conocerte. Duele más de lo que pensaba, murmuró Irene, deteniéndose cuando otra contracción la atravesó como una ola. El dolor vale la pena, sonrió Amparo. Créeme. En el aparcamiento del hospital, Álvaro llevaba 1 hora sentado en su coche sin valor para salir. Había llegado a Ávila al amanecer, después de conducir toda la noche, con el corazón martilleándole en el pecho. Pero ahora, frente al edificio blanco donde nacería su hija, se sentía paralizado. ¿Qué le diría a Irene? ¿Cómo le pediría perdón por todo? ¿Tenía derecho siquiera a estar allí? Su teléfono vibró.
Un mensaje de Luna. He estado pensando en nosotros. ¿Podemos hablar? Álvaro miró el mensaje y por primera vez en meses, sintió absolutamente nada. La borró sin responder y salió del coche. En la habitación 302, Irene estaba conectada a monitores que registraban los latidos del corazón de su hija. Cada pitido era una promesa, una confirmación de que todo iba bien. ¿Tienes a alguien a quien llamar?, preguntó la enfermera, una mujer joven con ojos amables. Mi tía viene de camino, respondió Irene entre respiraciones. Pero estoy bien sola. No era mentira. Durante los últimos meses había aprendido a encontrar fuerza en su propia compañía. Ya no necesitaba que alguien más validara sus sentimientos o le dijera que todo estaría bien. Lo sabía por sí misma. Álvaro había llegado a recepción y estaba hablando con la administrativa, una mujer mayor que lo miraba con cierta suspicacia. Busco a Irene Salvatierra. Está de parto. ¿Y usted es? Su marido. La mujer tecleó en el ordenador. Aquí dice que no tiene acompañante registrado. Es complicado. Mire, señor, no puedo darle información de una paciente si ella no ha autorizado específicamente que usted la reciba. Es mi hija la que están haciendo. Entonces tendrá que hablar con ella primero. En la habitación, Irene había entrado en la fase activa del parto. Las contracciones venían cada 2 minutos, y la pequeña Soledad había decidido que era el momento de hacer su gran entrada al mundo. Ya veo la cabeza, anunció el doctor Martínez, el ginecólogo que la había estado siguiendo. Una contracción más, Irene. Una más, y podrás conocer a tu hija. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Esperanza entró corriendo, con la respiración agitada y los ojos brillantes de emoción. ¿Llego a tiempo?, preguntó. Llega justo a tiempo, sonrió Amparo. Tu sobrina está a punto de ser madre, pero detrás de Esperanza, como una sombra que había estado persiguiéndolas durante meses, apareció Álvaro. El tiempo se detuvo en la habitación. Irene lo vio, y por un momento, todas las emociones que había estado guardando durante meses amenazaron con desbordarse. Dolor, rabia, decepción y, sorprendentemente, una tristeza profunda por lo que podría haber sido y nunca fue. ¿Qué haces aquí?, susurró, mientras otra contracción la atravesaba. Irene, yo... Álvaro se quedó sin palabras al ver a la mujer que había sido su esposa durante 15 años. Estaba pálida, sudorosa, agotada, pero había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una determinación férrea, una fuerza que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Señor, no puede estar aquí si la paciente no lo autoriza, intervino el doctor Martínez. Está bien, dijo Irene, sorprendiéndose a sí misma. Puede quedarse, pero al fondo, y en silencio, Álvaro se colocó contra la pared como un espectador de su propia vida. Muy bien, Irene, dijo el doctor. Con la próxima contracción, puja con todas tus fuerzas. Irene cerró los ojos. Reunió toda la fortaleza que había construido durante esos meses de soledad y transformación, y pujó como si su vida dependiera de ello. Ya está. Ya sale. Un llanto fuerte y claro llenó la habitación. El llanto de una niña que llegaba al mundo reclamando su lugar en él. Es perfecta, murmuró el doctor, alzando a la pequeña Soledad para que Irene pudiera verla. Irene rompió en lágrimas, no de dolor, sino de una alegría tan pura que le dolía el pecho. Su hija era pequeña, arrugada y absolutamente hermosa. Hola, mi amor, susurró extendiendo los brazos para recibirla. Por fin nos conocemos. Álvaro, desde su rincón, miraba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Su hija había nacido, su hija existía, y él había estado a punto de perderse este momento por completo. Pero lo que más lo impactó no fue ver a Soledad por primera vez, fue ver a Irene convertirse en madre, ver cómo la sostenía con una seguridad que él nunca le había conocido, cómo la miraba como si fuera el milagro más grande del mundo. ¿Quieres conocer a tu papá?, le susurró Irene a la niña, mirando hacia donde estaba Álvaro. Él se acercó lentamente, como si caminara sobre cristales rotos. Es preciosa, murmuró sin atreverse a tocarla. Se llama Soledad, dijo Irene, sin apartar los ojos de su hija. ¿Soledad? Porque he aprendido que a veces la soledad es el regalo más grande que puedes darte a ti misma. Las palabras fueron una bofetada silenciosa. Álvaro entendió que no eran solo el nombre de su hija,
sino una declaración de independencia. Irene, no, lo interrumpió ella, con voz firme pero no cruel. No ahora, ahora solo importa ella. Álvaro asintió y se quedó en silencio, viendo cómo la mujer que había perdido por su cobardía se convertía en la madre más fuerte del mundo. Y por primera vez en su vida, se sintió completamente fuera de una historia que él mismo había escrito con sus errores. 3 días después del parto, Irene estaba en su apartamento de Ávila, aprendiendo los ritmos de la maternidad. Soledad dormía en la cuna que había montado junto a su cama, y cada respiración de la niña era como música para sus oídos. El apartamento se había llenado de flores. Sus estudiantes del instituto habían pasado por allí. La directora Carmen había enviado un ramo de margaritas, y Esperanza había traído tulipanes amarillos del mercado. «Parece que toda Ávila te quiere», le dijo Esperanza preparando una infusión de manzanilla. «Es extraño», murmuró Irene, meciendo suavemente a Soledad. «En Zaragoza vivía 15 años y me sentía invisible. Aquí llevo 8 meses y siento que tengo una familia. Eso es lo que pasa cuando dejas de vivir en la sombra de alguien». Álvaro, mientras tanto, se había instalado en una pensión del centro histórico de Ávila. Llevaba 3 días dando vueltas por la ciudad, esperando, no sabía muy bien qué. Una señal quizás, una oportunidad de hablar con Irene, el perdón que sabía que no merecía. Había pasado por delante del instituto donde trabajaba Irene, había caminado por las murallas donde ella paseaba, había tomado café en los mismos bares donde ella desayunaba, como un fantasma persiguiendo una vida que ya no le pertenecía. En su tercera noche en Ávila se armó de valor y llamó a la puerta del apartamento de Irene. Esperanza abrió, y su expresión no fue precisamente acogedora. «¿Qué quieres?» «Hablar con ella. Solo 5 minutos. Irene acaba de ser madre. Necesita paz, no más complicaciones. Es mi hija también». «Ah, ¿sí? ¿Dónde estabas cuando Irene vomitaba todas las mañanas? ¿Dónde estabas cuando se desmayó en el colegio y tuvieron que hospitalizarla? ¿Dónde estabas cuando lloraba por las noches preguntándose si tendría fuerzas para ser madre soltera?» Cada pregunta era como una puñalada. Álvaro sabía exactamente dónde había estado, construyendo una mentira con otra mujer. «Déjalo pasar, tía Esperanza». La voz de Irene llegó desde dentro del apartamento, serena pero firme. Álvaro entró y se quedó petrificado. Irene estaba en el sofá, amamantando a Soledad. Llevaba una bata de algodón blanco y el pelo recogido en una coleta despeinada. Se veía cansada, pero había una paz en su rostro que él nunca había visto. «Siéntate», le dijo, sin apartar los ojos de su hija. Álvaro se sentó al borde de una silla, sintiéndose como un intruso en una escena de intimidad que no le pertenecía. «Es preciosa», murmuró. «Lo es». Irene acarició la mejilla de la niña con el dedo índice. «Es fuerte, come bien, duerme bien, es perfecta». «Irene, no». Su voz fue suave pero tajante. «Primero escúchame tú a mí». Álvaro asintió, sin atreverse a respirar. «Durante meses te esperé. Esperé que notaras que algo había cambiado en mí. Esperé que me preguntaras cómo estaba. Esperé que vieras las señales de que estaba embarazada». Irene siguió amamantando a Soledad, pero sus palabras cortaban el aire como navajas. «Preparé cenas especiales para decírtelo. Compré un babero diminuto y lo dejé en tu mesita de noche. Te mandé mensajes hablando de mis cambios hormonales, pero tú estabas ciego. No estabas ciego, Álvaro. Estabas eligiendo no ver». El silencio se extendió entre ellos. Soledad había terminado de comer, y Irene la cambió de posición para que eructara, con una naturalidad que sorprendió a Álvaro. «¿Cuándo supiste lo de Luna?», preguntó él finalmente. «Desde el primer día». La respuesta lo dejó sin aliento. «Tu perfume cambió, tus horarios cambiaron, tu manera de mirarme cambió. No soy estúpida, Álvaro. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque me daba vergüenza». Irene lo miró por primera vez desde que había entrado. «Me daba vergüenza admitir que mi propio marido prefería estar con otra mujer. Me daba vergüenza reconocer que me había vuelto tan insignificante en tu vida que ni siquiera valía la pena una conversación. Irene, pero ¿sabes qué? Esa vergüenza me salvó, porque me obligó a mirarme al espejo y preguntarme, ¿quién soy yo cuando no soy tu mujer? ¿Qué quiero cuando no estoy esperando que tú quieras algo conmigo?» Álvaro la miraba fascinado y horrorizado a la vez. Esta mujer que hablaba con tanta claridad, con tanta fuerza, era Irene.
Pero no era la Irene que él conocía. Era alguien completamente nuevo. Y aquí está la respuesta. Continuó besando la frente de Soledad. Soy una madre. Soy una profesora que marca la diferencia en la vida de sus estudiantes. Soy una mujer que puede vivir sola y ser feliz. Soy alguien que eligió quedarse con lo bueno de nuestra historia y dejar ir lo que me hacía daño. ¿Hay alguna posibilidad? ¿De qué? Irene lo interrumpió. ¿De volver? ¿De intentarlo otra vez? ¿De fingir que los últimos 2 años no pasaron? ¿De que seas mi familia otra vez? Álvaro. Su voz se suavizó por primera vez. Ya no somos una familia. Nunca lo fuimos realmente. Éramos 2 personas viviendo en la misma casa, esperando cosas diferentes de la vida. Pero tenemos una hija. Yo tengo una hija. Tú tienes una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Si quieres ser su padre o solo el hombre que la engendró. Irene se levantó y llevó a Soledad a su cuna. Porque ser padre no es un derecho, Álvaro. Es una responsabilidad que se gana todos los días. Álvaro se quedó mirando a la niña, que dormía con los puños cerrados junto a su cara. ¿Qué tengo que hacer? Demuéstralo. No con palabras, no con promesas, no con flores o regalos caros. Demuéstralo siendo constante, siendo presente, siendo alguien en quien ella pueda confiar cuando crezca. ¿Y nosotros? Nosotros ya no existimos. La frase no sonó cruel, solo definitiva. Pero podemos ser buenos padres separados si tú decides crecer. Álvaro asintió, sintiendo el peso de todos los errores que había cometido, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Puedo? Extendió las manos hacia la cuna. Puedes. Álvaro tomó a su hija por primera vez. Era diminuta, cálida, perfecta. Y cuando ella abrió los ojos y lo miró, sintió algo que nunca había experimentado, la responsabilidad absoluta por otra persona. Hola, Soledad, susurró. Soy tu papá, y voy a intentar ser digno de ti. Irene los miraba desde el sofá, sin sonreír, pero sin crueldad. Había cerrado una puerta para siempre, pero había abierto otra para su hija, y por primera vez en años, se sintió completamente en paz con sus decisiones. 6 meses después del nacimiento de Soledad, Irene había establecido una rutina que la llenaba de propósito. Las mañanas en el instituto, las tardes con su hija, las noches leyendo mientras Soledad dormía. Era una vida sencilla, pero completa. Álvaro había cumplido su palabra de manera inesperada. Cada fin de semana viajaba desde Zaragoza a Ávila para pasar tiempo con Soledad. No intentaba recuperar a Irene, no hacía promesas vacías, no rogaba por una segunda oportunidad. Simplemente aparecía, cuidaba a su hija con una dedicación que sorprendía incluso a Irene, y se marchaba sin drama. Pero ese sábado de marzo, algo era diferente. Álvaro llegó al apartamento con ojeras profundas y las manos temblorosas. Irene lo notó inmediatamente. ¿Estás bien? Tengo que contarte algo. Se sentó pesadamente en el sofá, donde Soledad jugaba con sus juguetes de colores. Luna volvió. Irene sintió una punzada extraña en el estómago. No era dolor exactamente, sino sorpresa de que esa información aún pudiera afectarla. Y me buscó hace 2 semanas. Dice que me echa de menos, que cometimos un error al terminar, que podríamos intentarlo de nuevo. Álvaro tomó a Soledad en brazos, y la niña le sonrió con esa sonrisa sin dientes que derretía corazones. Dice que está dispuesta a aceptar que tengo una hija. Qué generosa de su parte, murmuró Irene, sin poder evitar un tono sarcástico. Irene, he venido a decirte algo importante. Álvaro la miró directamente a los ojos. Le dije que no. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesito que sepas que no fue por ti. No fue porque albergue esperanzas de que volvamos. Fue porque me di cuenta de algo. Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana que daba a las murallas medievales. Soledad balbuceaba en sus brazos, ajena a la conversación que estaba cambiando el curso de 3 vidas. Durante 1 año, Luna fue mi escape de todo lo que estaba mal en mi vida. Era emocionante, era nueva, era todo lo que tú no eras en ese momento. Irene se tensó, pero no lo interrumpió. Pero cuando nació Soledad, cuando te vi convertirte en madre, cuando vi lo fuerte que eras, me di cuenta de que yo nunca fui lo suficientemente hombre para ti, ni antes, ni ahora. Álvaro, no, déjame terminar. Se dio la vuelta, con Soledad aún en brazos. Tú me amaste durante 15 años esperando que me convirtiera en alguien que mereciera ese amor.
Y yo fui demasiado cobarde para intentarlo. Y ahora sé que ya es demasiado tarde para nosotros, pero no para ella. Besó la frente de Soledad. Quiero ser el padre que ella merece. Quiero ser el hombre que debería haber sido para ti, aunque ya no sea para ti. En ese momento, el teléfono de Álvaro comenzó a sonar insistentemente. Era Luna. Irene pudo ver el nombre en la pantalla. Contesta, le dijo. No es importante. Contesta, Álvaro. Él respondió, pero puso el altavoz para que Irene pudiera escuchar. Álvaro, llevabas días sin responder mis mensajes. La voz de Luna sonaba desesperada. ¿Has pensado en lo que hablamos? Podríamos irnos de viaje como antes. Podríamos... Luna, ya te dije que no, pero puedo cambiar. Puedo aceptar que tengas una hija. Podríamos ser una familia diferente. No quiero una familia diferente. La voz de Álvaro era firme, más firme de lo que Irene le había escuchado nunca. Quiero ser un buen padre para mi hija, y no puedo hacer eso si estoy pensando en otra cosa. ¿Vas a desperdiciar tu vida por un error de una noche? Irene vio cómo Álvaro miraba a Soledad, que había comenzado a hacer ruidos intentando agarrar un rayo de sol que entraba por la ventana. Mi hija no es un error de una noche, Luna. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Y si no puedes entender eso, entonces no nos conocemos en absoluto. ¿Es por ella? ¿Por Irene? ¿Crees que vas a volver con ella? Es por mí, Luna. Es porque finalmente he entendido lo que significa ser responsable de otra persona. Colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. El silencio llenó la habitación. ¿Era verdad?, preguntó Irene. ¿El qué? ¿Qué es lo mejor que has hecho en tu vida? Álvaro la miró con una sonrisa triste. Soledad es lo mejor que he hecho. Pero tú eres lo mejor que tuve y no supe cuidar. Irene sintió lágrimas picándole en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de una extraña sensación de cierre, de justicia, de completitud. Álvaro, quiero pedirte algo, lo que sea. Nunca le digas a Soledad que su existencia salvó tu matrimonio o tu vida, porque no lo hizo. Tu matrimonio se terminó mucho antes de que ella naciera, y tu vida la tienes que salvar tú solo. ¿Por qué? Porque ningún niño debería cargar con la responsabilidad de arreglar a sus padres. Ella debe crecer sabiendo que es amada por quien es, no por lo que representa. Álvaro asintió, entendiendo la sabiduría que había detrás de esas palabras. ¿Puedo preguntarte algo yo? ¿Sí? ¿Eres feliz? Irene miró a su alrededor. Su pequeño apartamento lleno de luz, los dibujos de sus estudiantes en las paredes, la cuna donde su hija dormía plácidamente, la vida que había construido con sus propias manos. Sí, respondió, y se sorprendió de lo verdadero que sonaba. Soy feliz. Me alegro. Y por primera vez en meses, Álvaro sonrió de verdad. Te lo mereces. Esa tarde, mientras Álvaro jugaba con Soledad en el suelo, Irene se dio cuenta de algo. Había perdonado. No porque él se lo hubiera pedido, no porque creyera que merecía perdón, sino porque cargar con resentimiento era incompatible con la vida que quería vivir. Había escogido la paz sobre la justicia, el futuro sobre el pasado, y el amor propio sobre cualquier amor que no la valorara completamente. Y cuando Álvaro se despidió esa noche, besando la frente de su hija y dándole las gracias a Irene por permitirle ser parte de la vida de Soledad, ambos sabían que habían encontrado finalmente sus lugares en una historia que había comenzado con traición y había terminado con la dignidad intacta de una mujer que se había elegido a sí misma. La prueba final no había sido si Álvaro podía cambiar, había sido si Irene podía perdonar sin volver atrás, y había pasado la prueba con la elegancia de quien ha aprendido que el perdón no es para el otro, sino para una misma. 2 años después, el patio del Instituto Público de Ávila se llenaba de risas infantiles. Era el festival de fin de curso, y Irene observaba desde la ventana de su nueva oficina cómo los niños corrían entre los puestos de comida que habían montado los padres. Directora Salvatierra, le dijo Carmen, que ahora era su subdirectora, los padres de cuarto de ESO quieren agradecerte personalmente el programa de literatura que has creado. No hace falta, Carmen, solo hago mi trabajo. No, Irene, haces mucho más que eso. Y era verdad. En los últimos 2 años, Irene se había convertido en el alma del instituto. Sus programas de lectura habían bajado el absentismo escolar, sus talleres de escritura creativa habían ganado premios regionales, y sus estudiantes la adoraban con una devoción que trascendía las aulas. Directora,
gritó Marta, la chica que ahora cursaba segundo de bachillerato. Venga a ver a Soledad. Irene sonrió y bajó al patio, donde su hija de 2 años corría entre las piernas de los adolescentes, como si fuera la mascota oficial del instituto. Soledad había crecido rodeada de hermanos mayores que la cuidaban, la mimaban y la protegían como si fuera su hermana pequeña. «Mamá», gritó la niña al verla, corriendo hacia ella con sus pequeñas piernas gordezuelas. «Mira». Tenía las manos llenas de pétalos de flores que los estudiantes le habían dado. Su pelo castaño brillaba al sol, y sus ojos, los mismos ojos oscuros de Irene, bailaban de alegría. «¿Qué tienes ahí, mi amor?» «Flores para ti». Irene se agachó para recibir el regalo más precioso del mundo, pétalos arrugados ofrecidos por las manitas de su hija. «Son las flores más bonitas que he visto nunca». En una esquina del patio, Álvaro observaba la escena. Había llegado puntual a las 3 de la tarde como cada viernes durante los últimos 2 años. Su rutina nunca variaba. Llegaba a Ávila los viernes por la tarde, se llevaba a Soledad hasta el domingo por la noche, y la devolvía después de bañarla, darle de cenar y leerle un cuento. Se había convertido en un padre ejemplar, paciente, constante, presente. Había aprendido a cambiar pañales, a preparar papillas, a calmar llantos nocturnos durante los fines de semana que Soledad pasaba con él en Zaragoza. «¡Papá!», gritó Soledad al verlo corriendo hacia él con la misma alegría con que había corrido hacia su madre. «Hola, princesa». La alzó en brazos y la besó sonoramente en ambas mejillas. «¿Lista para nuestro fin de semana?» «Sí, vamos al parque». Irene se acercó a ellos y durante un momento, cualquier observador externo habría pensado que eran una familia normal, pero no lo eran. Y eso estaba bien. «¿Cómo ha estado esta semana?», preguntó Álvaro. «Perfecta». Ha empezado a decir frases completas. Ayer me dijo, «Mamá, yo te quiero mucho, mucho». A mí me dijo, «Papá tonto» el domingo pasado. Rió Álvaro. «Bueno, los niños son muy perceptivos», bromeó Irene, y ambos rieron. Era extraño cómo habían llegado a esa dinámica. No eran amigos, no eran pareja, pero habían encontrado una manera de ser padres separados que funcionaba, sin drama, sin rencores, sin intentos de manipulación emocional. «Irene», dijo Álvaro mientras Soledad jugaba con las llaves de su coche, «tengo que contarte algo». «Dime». «He conocido a alguien». Irene sintió una pequeña punzada, pero no de dolor. Era más bien sorpresa, como cuando ves a un ex compañero de clase después de años y te das cuenta de que ya no sientes nada por esa persona que una vez fue importante en tu vida. ¿En serio? Se llama Patricia. Es pediatra en el hospital de Zaragoza. Es buena, y le gustan los niños. Me alegro por ti. Y era verdad. Se alegraba por él. No con la alegría explosiva de quien desea el bien a un ser querido, sino con la satisfacción tranquila de quien ve que las piezas del universo se van colocando en su lugar. ¿Se lo has dicho a Soledad? Aún no. Quería hablarlo contigo primero. Quería saber si te parece bien que conozca a alguien importante para mí. Irene miró a su hija, que había encontrado una mariposa y la perseguía por el patio con gritos de emoción. «Álvaro, solo te pido una cosa, la que sea buena con ella, que no la confunda, que no juegue con sus emociones de niña, te lo prometo». «Entonces me parece bien». Esa noche, después de que Álvaro se llevara a Soledad para su fin de semana, Irene se quedó sola en su apartamento, pero la soledad ya no la asustaba. La había convertido en su aliada, en su refugio, en el espacio donde podía ser completamente ella misma. Preparó una infusión de manzanilla y se sentó en el balcón con un libro de Almudena Grandes. Las murallas de Ávila se alzaban frente a ella como centinelas del tiempo, recordándole que había cosas que permanecían, que resistían, que no se derrumbaban con las tormentas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier, su hermano. «Irene, mamá quiere saber si vas a venir a cenar el domingo. Dice que ya es hora de que presentes a Soledad con la familia». Sonrió. Durante 2 años había mantenido cierta distancia con su familia de Zaragoza, no por resentimiento, sino porque necesitaba construir su nueva vida sin las sombras del pasado. Pero quizás era momento de tender puentes. Escribió de vuelta. «Dile a mamá que vamos, pero que prepare paella para Soledad. Es su comida favorita». Esa noche, antes de dormir, Irene hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se miró al espejo. Realmente se miró.
Vio a una mujer de 37 años con algunas canas prematuras que había decidido no teñir. Vio pequeñas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas genuinas. Vio a alguien que había perdido todo lo que creía importante y había descubierto que lo realmente importante estaba dentro de ella misma. «Hola, Irene», se dijo a su reflejo. «Me gusta quien has llegado a ser». A 300 kilómetros de distancia, en Zaragoza, Álvaro estaba acostando a Soledad en la habitación que había decorado especialmente para ella. Había muñecas, libros, una alfombra de colores y una lámpara que proyectaba estrellas en el techo. «Papá», murmuró Soledad, abrazando su peluche favorito, un unicornio que Irene le había regalado. «¿Mamá está solita?» «No, princesa. Mamá está muy bien. Mamá es muy fuerte». «¿Tú estás solito?» Álvaro la arropó con una manta suave. «A veces, pero está bien estar solo a veces. Y cuando estoy contigo no estoy solo nunca. Te quiero, papá. Y yo te quiero a ti, Soledad, más que a nada en el mundo». Cuando la niña se durmió, Álvaro se quedó un momento mirándola. Era su segunda oportunidad, no de reconstruir su matrimonio que estaba definitivamente cerrado, sino de ser el hombre que su hija necesitaba que fuera. Se había dado cuenta de algo fundamental. El amor no siempre es para quedarse. A veces el amor es para dejar ir. A veces el amor es para crear algo nuevo, algo diferente, algo que no se parece en nada a lo que habías imaginado. Había amado mal a Irene, pero había aprendido a amar bien a Soledad. Y por primera vez en su vida, eso le parecía suficiente. En Ávila, Irene apagó las luces de su apartamento y se acostó en la cama que ya no compartía con nadie. Mañana sería sábado. Dormiría hasta tarde. Después iría al mercado a comprar flores frescas. Leería un libro en el banco de la plaza. Almorzaría con Esperanza. Y por la noche prepararía las clases de la semana siguiente. Era una vida sencilla, predecible, sin grandes emociones. Era perfecta, porque había aprendido que la felicidad no llega con fanfarrias. La felicidad llega de puntillas, en forma de mañanas sin prisa, de trabajos que tienen sentido, de niños que te abrazan con fuerza, de decisiones tomadas desde el amor propio. Había aprendido que puedes perder a la persona que amas y no perderte a ti misma, que puedes ser traicionada y no convertirte en amarga, que puedes criar sola a una hija y crear la familia más hermosa del mundo. Y mientras se quedaba dormida, Irene sonrió, porque mañana su hija volvería a casa con historias del fin de semana con su padre, y ella la escucharía con la paciencia infinita de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Había comenzado esta historia siendo una mujer que vivía a la sombra de alguien más. La terminaba siendo la protagonista absoluta de su propia vida, y eso, pensó antes de quedarse dormida, era el final más hermoso que podía haberse imaginado. 5 años después, en el cajón de su escritorio, Irene guardaba una carta que nunca había enviado. La había escrito una noche de invierno, 3 años después de marcharse de Zaragoza, cuando Soledad había empezado a hacer preguntas sobre por qué papá y mamá no vivían juntos. Querida Soledad del futuro, escribo esto cuando tienes 3 años y aún crees que las mariposas son flores que vuelan. Algún día, cuando seas mayor, tal vez me preguntes por qué tu padre y yo no estamos juntos. Y quiero que tengas esta carta, para cuando puedas entender. No fue porque no nos quisiéramos, fue porque a veces el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto, de constancia, de la decisión diaria de elegir a la persona que amas por encima de todo lo demás. Tu padre me quería, pero quería otras cosas más, y yo lo quería, pero me quería más a mí misma, y resulta que esa fue la decisión más valiente que he tomado en mi vida. Quiero que sepas que no eres la consecuencia de un matrimonio roto. Eres el milagro que me enseñó que una mujer puede ser completa sin necesidad de que alguien más la complete. Tu padre ha sido un hombre bueno para ti. Ha aprendido a serlo. Y yo he aprendido a ser una mujer feliz sin necesidad de ser esposa de nadie. Si algún día alguien te trata como si fueras invisible, si algún día sientes que estás viviendo en la sombra de otra persona, recuerda que tienes el poder de elegir. Recuerda que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y recuerda que tu mamá una vez fue una mujer que no sabía que podía ser feliz sola, hasta que se atrevió a intentarlo. Te quiero, mi niña valiente. Mamá PD. Tu nombre significa soledad,
Pero tú me enseñaste que la soledad puede ser la mejor compañía. Ahora, Soledad tenía 7 años y acababa de perder su primer diente. Corría por el patio de la casa que Irene había comprado en las afueras de Ávila, una casa pequeña con jardín donde habían plantado juntas un cerezo que ya daba flores cada primavera. ¡Mamá!, gritó, entrando en la cocina como un huracán. Patricia dice que el ratoncito Pérez va a venir esta noche. Patricia había resultado ser una mujer maravillosa. Se había casado con Álvaro el año anterior, y Soledad la adoraba sin que eso significara una traición a su madre. Los niños tienen el corazón lo suficientemente grande para amar a todas las personas que los aman bien. ¿Y tú qué opinas del ratoncito Pérez?, preguntó Irene, revolviendo la salsa de tomate para la pasta. Que es muy raro que un ratón ande suelto por ahí recogiendo dientes, dijo Soledad con la seriedad de una filósofa de 7 años. Pero Patricia dice que es mágico, así que debe ser verdad. Irene sonrió. Su hija había crecido en un mundo donde la magia existía, donde los adultos cumplían sus promesas, donde el amor llegaba en muchas formas diferentes pero siempre llegaba. Esa noche, después de acostar a Soledad con el diente bajo la almohada, Irene salió al jardín. Era una noche de mayo, tibia y llena de estrellas. El cerezo estaba cubierto de flores blancas que parecían pequeñas lunas colgando de las ramas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. Soledad me mandó una foto de su diente. Dice que el ratoncito Pérez va a ser generoso porque es su primer diente y ha sido muy valiente. ¿Cuánto crees que debería dejar? Irene escribió de vuelta. 5 euros. Y una nota felicitándola por su valentía. Perfecto. Gracias por todo, Irene. Gracias a ti por ser el padre que ella merece. Era extraño cómo había evolucionado su relación. Ya no eran exesposos heridos. Eran compañeros en la tarea más importante de sus vidas. Criar a una niña extraordinaria. Álvaro había cambiado, realmente cambiado. Se había convertido en un hombre responsable, presente, que ponía a su hija por encima de todo. Patricia lo había ayudado a sanar las heridas que él mismo se había hecho, y juntos formaban una pareja sólida que ofrecía a Soledad un hogar lleno de amor los fines de semana. Pero Irene ya no sentía nostalgia por lo que pudo haber sido. Su vida estaba demasiado llena como para echar de menos lo que ya no existía. Era la directora más joven de la historia del instituto. Había publicado un libro sobre metodologías educativas innovadoras, y sus estudiantes seguían escribiéndole años después de graduarse para contarle sus logros. Tenía una hija que la llenaba de orgullo cada día, una casa que era realmente un hogar, amigos que la valoraban, un trabajo que la apasionaba, y había aprendido algo fundamental, que la plenitud no llega cuando encuentras a tu media naranja, sino cuando te das cuenta de que ya eres una naranja completa. Esa noche, antes de acostarse, Irene releó la carta que había escrito para Soledad. La dobló cuidadosamente y la guardó de nuevo en el cajón. Algún día, cuando su hija fuera mayor, se la daría. Cuando estuviera lista para entender que el amor propio es el regalo más valioso que una madre puede enseñar a su hija. Se quedó dormida sonriendo, sabiendo que mañana sería otro día perfecto en la vida extraordinaria que había construido con sus propias manos. En su sueño, volvió a ser esa mujer de agosto que había encontrado una carta sobre la mesa de su cocina. Pero esta vez, en lugar de llorar mientras la escribía, sonreía, porque había aprendido que las mejores historias no terminan con «y vivieron felices para siempre», terminan con «y vivió feliz para siempre», en singular, como corresponde a las mujeres que han aprendido a escribir su propia historia. ¿Tendrías tú la valentía de elegirte a ti misma por encima de un amor que no te valora? ¿Crees que Irene tomó la decisión correcta al no perdonar a Álvaro, incluso cuando él cambió? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.